Minutos. Saludamos al economista Santiago Caviedes. Él es analista económico, consultor en temas estratégicos de GBS Finance, es socio director de Humboldt Management, una de las principales empresas de consultoría económica de Ecuador. Fue viceministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno. Su actuación resultó clave para la renegociación de la deuda externa de Ecuador con los multilaterales. Le damos la bienvenida. Economista Caviedes, realmente la incertidumbre no es aliada del análisis de las previsiones económicas y es incertidumbre lo que vive Ecuador tras los resultados electorales, sobre el desenlace de la segunda vuelta, sobre la conformación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, es necesario realizar lecturas de los escenarios, aunque sean variables y dinámicos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones y conclusiones sobre este resultado electoral en el país? Muy buenos días. Bueno, el resultado electoral no es inesperado. De hecho, en un reporte que yo publico mensualmente hace unas 3 semanas, habíamos anticipado un empate técnico entre los dos candidatos y la seguridad de que habría segunda vuelta. Esto de aquí creo que había sido, digamos, más bien en los medios y creo yo los expertos políticos pues estaban apuntando a una reelección en primera vuelta y al no concretarse pues eso generó una sorpresa negativa. Los mercados habían venido comprando riesgo Ecuador, asumiendo una reelección inmediata del presidente Noboa, que era sustentada en una posibilidad que desde mi punto de vista pues no era viable. Era evidente que estaba muy reñida la votación y creo que eso no vino como sorpresa. Tal vez 2 puntos aquí importantes que sí son de resaltar. Lo primero es que el nivel de votación en cada uno de los candidatos fue elevado. De hecho, lo que se anticipaba es que lleguen los candidatos a niveles alrededor del 35, entre 35 y 40, pero que no llega a un nivel del 45, ¿no? Eso creo que es la primera cosa que llama la atención y esto me hace a mí pensar que lo que hemos vivido en la primera vuelta es un anticipo de la segunda. Básicamente la gente ha votado no únicamente a favor de los candidatos, sino más bien en contra de algunos de los candidatos, porque creo que es así como se están llevando hoy por hoy los temas políticos, no solo en Ecuador y en el mundo. Y el segundo punto que creo que es importante es que la diferencia entre los candidatos realmente es mínima, ¿no? Estamos hablando de menos de un punto porcentual, y por lo tanto eso hace que la contienda sea muy reñida. ¿Qué es lo que se espera hacia adelante? La segunda vuelta, pues 2 meses más de incertidumbre. Creo que va a ser una campaña electoral muy reñida. Yo creo que va a haber muchos sobresaltos en esta campaña. Creo que va a haber campaña sucia definitivamente porque van a tener que arrancharse los votos uno a uno. No obstante de eso, cálculos que nosotros tenemos a nivel de la consultora, pues parecería que tiene más opciones el presidente Noboa que la candidata Luisa González. Y bueno, ya veremos qué pasa. Entonces, esta incertidumbre que respecto a las elecciones, pues genera obviamente una venta del riesgo de Ecuador, porque aquí tal vez los 2 escenarios que están leyendo los mercados son, por un lado, si es que el presidente Noboa es reelegido, la continuación de una política económica austera, de austeridad fiscal, de ajuste estructural, que está siendo implementada a través del acuerdo del fondo, y eso obviamente los mercados lo ven como positivo, con la esperanza de que el Ecuador regrese a los mercados para poder refinanciar la deuda que tiene que pagar en 2026. Pero si gana la candidata Luisa González, pues lo que se estima es que va a haber una reestructuración de la deuda y por lo tanto ese aumento del riesgo país. Es así como se están leyendo hoy por hoy la situación desde los mercados internacionales. Y desde mi punto de vista creo que fue, digamos, una señal de que los mercados deben entender mucho mejor la política interna. Realmente el hecho de que tengamos una votación reñida, pues era algo que se podía anticipar y los mercados creo que lo anticiparon mal. Economista, muy buenos días. Pues si bien aquí se preveía ya una segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González, más bien parecería que los bancos de inversión, tal y como se ha expuesto, han calificado estos resultados como altamente sorpresivos. Es decir, en los mercados internacionales al parecer había la expectativa del triunfo en una sola vuelta de Daniel Noboa y esta sorpresa, entre comillas, ha provocado ya efectos, ¿no? Ahí tenemos el incremento
incremento del riesgo país, la situación, la baja en los bonos soberanos de Ecuador, es decir, ya ha habido reacciones, pese a que muy probablemente internamente no iba a haber mayor sorpresa de algo que ya se venía anunciando, una muy posible segunda vuelta entre estos dos candidatos, entre estas dos tendencias, pero los mercados están ya reaccionando. Sí, bueno, yo creo que eso hay que tomar con un matiz, ¿no? Creo que los mercados reaccionaron antes, comprando riesgo Ecuador, anticipando una situación que era muy improbable, ¿no? Y lo único que han hecho es darse cuenta de la realidad. Yo creo que el riesgo país que estaba por debajo de los 1.000 puntos era algo que no debía haber sucedido, porque obviamente los mercados reaccionaron a información totalmente sesgada. La verdad es que yo creo que mucho tiene que ver, digamos, una narrativa que fue implementada en el país y que creo que no correspondía a la realidad, y obviamente pues de ahí la sorpresa de los mercados. Creo que los analistas que llevan Ecuador en Nueva York pues tal vez no tienen suficiente asesoramiento local como para darse cuenta que la segunda vuelta era algo que se esperaba, ¿no? Y creo que lo que se apuntaba, tal vez, ¿no es cierto?, es que la gente haga lo que hizo, digamos, en la primera vuelta, que vote por un candidato o el otro y tal vez solucionarlo en una primera vuelta, pero yo lo veía realmente complicado teniendo 16 candidatos. Ahora hacia adelante, ¿no es cierto?, tendremos 2 meses de incertidumbre y veremos cómo van yendo las encuestas. Creo que las encuestas también dejan mucho que desear. Y creo que aquí hay que, digamos, llamar al sentido común y al análisis, ¿no? Y eso es parte del trabajo que uno hace. Y aquí creo que hay como una parte importante de la decisión de los votantes va a ser qué pasa con el apoyo del movimiento indígena, ya sea a Noboa o a Lisa González. Y creo que eso va a ser como importante hacer seguimiento, ¿no? Del resto de candidatos, pues creo que más o menos uno puede identificar si son, digamos, anti-Noboa o anticorreístas, y creo que eso es como relativamente fácil analizar. Creo que las preguntas están más bien qué pasará con el movimiento indígena, a quién apoyará. Y desde mi punto de vista, pues viendo la historia entre el correísmo y el indigenismo, pues parecería digamos, que eso es improbable, que el indigenismo apoye directamente a una candidatura del correísmo. Y también la historia, ¿no? En las últimas elecciones los indígenas han votado o nulo o han votado más hacia Lazo o hacia Noboa, ¿no? Entonces eso creo que también es un indicador de hacia dónde pueden ir esos votos. ¿Qué piensa usted sobre los votos? ¿Son estos endosables aquí en Ecuador o en cualquier otro país? Mire, yo no creo que son endosables, pero me da la sensación que el votante reacciona no por un plan de gobierno o por una simpatía que tenga, sino por las antipatías, ¿no? Entonces yo creo que el votante en segunda vuelta en general lo que hace es votar en contra de otro candidato. Si no le gusta la administración del presidente Noboa, pues va a votar en contra de Noboa, y eso hará que vote por Luisa González. Y si no le gusta el correísmo, pues votará por Noboa porque está votando en contra de Luisa. Y eso no creo que solo pasa en Ecuador, sino también pasa en otros países. ¿Creen? En Estados Unidos creo que la elección de Trump es más una votación en contra de lo que han hecho los demócratas en Estados Unidos. ¿Cree usted, economista Caviedes, con lo que acaba de señalar, que de esos 40 y tantos % de votos, me refiero, que tiene cada uno de los dos candidatos, algunos de esos votos son movibles, fueron voto castigo que podrían ser reflexionados para una segunda vuelta, o son bases inamovibles sobre las cuales parten para disputarse ese otro aproximadamente 15% de votos que quedarían por hacerlo? Mire, yo creo que hay dos bases de voto duro. El uno es el voto correísta, que históricamente ha estado a nivel de 34 y creo que se sigue manteniendo en 34%. Eso es lo que al menos estoy yo leyendo. Y el voto anticorreísta, que seguramente estará también en un 30%. El resto de votos son votos movibles, y esos votos, ¿no es cierto?, van a votar no a favor de uno de los candidatos, sino en contra del otro. Y creo que eso es lo que está en disputa, ¿no? El día de las elecciones, ¿qué candidato al ciudadano ecuatoriano aborrece más, ¿no? Y la verdad es que las votaciones creo que se hacen más con el sentimiento que con la razón, ¿no? Lamentablemente esa es la situación no solo en Ecuador, sino en todo el mundo.
y es por eso que las campañas políticas apelan a los sentimientos y no a los planes de gobierno. Y quizás en este punto, quizás para contribuir a la toma de decisiones, a las reflexiones que deberíamos tener los ciudadanos, las ciudadanas respecto de los candidatos y sus propuestas, sería importante que desde su experticia pueda hacer algunas lecturas de las propuestas en materia económica de Daniel Noboa como de Luisa González, es decir, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, que ya más o menos lo hemos visto en este año que ha estado al frente del país Daniel Noboa, y la propuesta de Luisa González con esos más de 10 años del correísmo al frente del poder. Hay varias preocupaciones, quizás la más potente y la que atraviesa la vida diaria de los ciudadanos, que es la del desempleo, los ingresos económicos de menos de $3 diarios para un porcentaje importante de la población. Sí, mire, yo creo que el gran reto que tiene el Ecuador es el crecimiento, ¿no? Si uno ve en retrospectiva, no hemos crecido el PIB per cápita desde el año 2015, ya es una década perdida que tenemos de no tener crecimiento. La tasa de crecimiento fue negativa definitivamente en el año 2024, principalmente por el ajuste fiscal y obviamente por el tema de los cortes eléctricos. Eso ha afectado enormemente. Creo que el año 2025 va a ser un año de recuperación económica, lo que se llama un rebote cíclico. Se han acumulado colchones de liquidez en el sistema financiero y a nivel de balanza de pagos que permiten una recuperación, pero sí, no hay una permítame, política economista Caviedes, un pequeñísimo paréntesis en esto porque es un punto clave. Ecuador viene de dos grandes bajones en su economía. Primero fue la pandemia, segundo los apagones, y se esperaba justamente, de acuerdo con las previsiones de algunos bancos de inversión, de que se dé un rebote interesante en este primer trimestre. ¿Se estaba dando este rebote? ¿Se va a dar en las actuales circunstancias? Sí, o sea, digamos, esto es casi como un tema estadístico, ¿no? El último trimestre del 2024 seguramente hubo un decrecimiento económico importante y solo con normalizar la producción habrá un rebote económico, ¿no? Entonces, claro, el rebote económico se da porque decrecimos en el 2024 y el 2025 vamos a llegar al nivel que teníamos antes del decrecimiento. Entonces es más un tema técnico y de rebote cíclico que un tema de una acción deliberada de crecimiento. Y creo que ahí está el gran reto que tiene el país. Yo creo que los dos candidatos deberían indicar a la población qué van a hacer para reactivar la economía, porque definitivamente con tasas de crecimiento en promedio desde el año 2015 hasta acá del 1%, pues obviamente no se resuelven los problemas de empleo y de pobreza en el país. Y no se va a resolver tampoco el problema fiscal. El problema fiscal, hemos hecho ya varios años de ajuste fiscal que creo yo que en su momento eran necesarios, pero sin crecimiento económico va a ser imposible resolver el problema fiscal y el problema de acumulación de deuda. Esto creo que es algo que se debe discutir y no se ha discutido. ¿Qué agendas de crecimiento tiene cada uno de los dos candidatos? Y creo que con eso, ¿no es cierto?, la gente podrá tener una mejor idea de hacia dónde queremos ir. Yo creo que hay mecanismos de crecimiento que se deben aplicar. Se debe fomentar obviamente la inversión privada, pero también recuperar la inversión pública para poder salir adelante y tener tasas de crecimiento que superen, creo yo, al menos el 3%, como para mejorar la situación general de la economía del país y también para resolver el problema de la sostenibilidad fiscal. Sin crecimiento no va a haber ni empleo ni sostenibilidad fiscal. ¿A qué obedece fundamentalmente esa reacción de los mercados internacionales? Riesgo país, caída de los bonos. Si no lo entendimos mal en su anterior alocución, más bien usted interpreta que sería un tanto de desconocimiento de las particularidades de la sociedad ecuatoriana, de la democracia ecuatoriana. Sí, me parece que no es una apreciación errada que han tenido los mercados, de comprar una narrativa de que se podía ganar las elecciones en una vuelta y por lo tanto comprar un riesgo ecuatoriano anticipando ese resultado, y se toparon con la realidad de que eso no iba a suceder, pero esa realidad era totalmente anticipable y por lo tanto hoy estamos regresando a una situación de normalidad. Yo la verdad es que no me preocuparía tanto, más bien hay que ver qué pasa en la segunda vuelta.
Ahora, economista, pensando en lo que le espera al nuevo presidente o presidenta de la República en esta coyuntura económica a la cual usted ha hecho referencia, nos preguntamos cuáles deberían ser las principales acciones que debería adoptar. Bueno, va a haber un presupuesto prorrogado, es un año electoral, pero cuáles deberían ser las primeras acciones para empezar a darle un poco de estabilidad y una perspectiva favorable a la economía de este país. Mira, hay dos cosas que creo que son importantes. La una es, obviamente, el tema de la sostenibilidad fiscal. Creo que unos déficits moderados son manejables para el país en la medida en que exista crecimiento. Creo que la experiencia de tener durante varios años déficits fiscales superiores al 5%, pues nos pusieron en una situación complicada. Y después de eso, el ajuste, ¿no es cierto?, ha generado tasas de crecimiento bastante bajas que no permiten salir de esa situación de ajuste permanente del gasto fiscal. Entonces, yo creo que se debe buscar cómo financiar, obviamente, el año 2025 el presupuesto para poder, digamos, tener una situación en donde no se rompa la cadena de pagos y, por otro lado, ver cómo se reactiva la economía. Yo creo que esas son las dos agendas importantes. ¿Cuáles son las agendas importantes para el ecuatoriano de a pie? El crecimiento económico. ¿Cuál es la agenda importante, ¿no es cierto?, para los mercados internacionales, el ajuste fiscal? Y creo que los dos son importantes mantenerlos. Y como insisto, ¿no? Vamos a poder seguir teniendo ajuste fiscal permanente en la medida en que no haya crecimiento. Nunca vamos a resolver el problema de endeudamiento, ni bajar el nivel de deuda, ni bajar el riesgo país de una manera suficiente y sostenible, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Las otras cosas que se deben discutir y que no se discuten suficiente es la necesidad de subir la producción petrolera. Se necesita inversión para subir la producción petrolera, que creo que es una forma de arreglar de forma relativamente rápida las finanzas públicas y también dar un impulso al crecimiento, ¿no? Y otras cosas que se deben discutir es, obviamente, la necesidad de apoyar el despliegue de la minería en Ecuador como una de las industrias que van a permitir el crecimiento económico, ¿no? Son cosas que no se topan porque obviamente son políticamente sensibles, pero son cosas que se deben discutir definitivamente. Economista, quizás uno de las preocupaciones que va a tener este nuevo gobierno también es el pago de la deuda. Entre el 2025 y el 2029 creo que son alrededor de 40.000 millones, 38.000 millones de dólares que el país deberá pagar. ¿Es posible pensar en una moratoria del pago de la deuda externa, de una nueva renegociación que le permita cierta liquidez al país, extendiendo muy probablemente los pagos? O bueno, en algún momento algunos candidatos planteaban y proponían el tema de la moratoria. Y esa es la preocupación de los mercados internacionales. El Ecuador debe comenzar a repagar la deuda externa en el año 2026, debe repagar alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Y esto cómo funciona en los mercados? No es que va a tener en el bolsillo el Ecuador 2.000 millones de dólares para pagar a los mercados, sino va a tener que salir a emitir deuda, a conseguir financiamiento por 2.000 millones de dólares para poder pagar los 2.000 millones de dólares que se vencen. El acuerdo, digamos, vigente con el Fondo Monetario Internacional no contempla financiamiento para repagar esa deuda. Lo que contempla ese acuerdo con el fondo es que el Ecuador tenga la capacidad de retornar a los mercados internacionales para poder hacer lo que se llama el refinanciamiento de esos 2.000 millones que vencen en el 2026 y en adelante 2027, 2028, 2029, alrededor del mismo monto. Esa es la pregunta que se hacen los mercados. ¿Va a poder el Ecuador retornar a los mercados para refinanciar? Hoy por hoy los mercados están diciendo es probable que no. La apuesta de los mercados era que con Noboa la probabilidad aumentaba y es casi como un problema de huevo y la gallina, ¿no? En la medida en que los mercados crean que es posible ese refinanciamiento, baja el riesgo país y hace posible el refinanciamiento. En la medida en que los mercados no crean que esto es viable, ¿no es cierto?, sube el riesgo país y hace imposible el financiamiento, ¿no? Entonces, creo que es una situación casi dicotómica, en donde los mercados ven que con una elección de Luisa González seguramente va a haber una reestructuración y con una elección de Noboa seguramente va a haber la capacidad de refinanciar esa deuda. La verdad es que la capacidad de pago del país va a depender principalmente de la capacidad de generar dólares
Y eso, creo yo, por eso que el tema petrolero termina siendo súper importante. Si tuviéramos una producción petrolera mayor, tendríamos más disponibilidad de dólares y la capacidad de repago del Estado sería mucho mayor. Y Ahí quizás hay va a una haber agenda que es también menos necesaria, ¿no? recaudación. Y economista, y quizás también va a haber menos recaudación de impuestos, porque estos extraordinarios que ingresaron últimamente ya no los va a haber en este nuevo año. Sí, y aquí hay una cosa importante, ¿no? Dentro del acuerdo con el fondo, pues se estima que este año debería haber una nueva reforma tributaria y por lo tanto, obviamente, debería subir la recaudación de impuestos, con lo que obviamente se genera menor crecimiento económico, ¿no? ¿Es esto de la reforma tributaria un tema tabú quizá para los dos candidatos finalistas o hablarán de ello? Yo creo que no van a hablar, obviamente no, eso no acarrea votos, pero la realidad es que para mantenernos dentro de un acuerdo con el fondo va a ser necesaria esa reforma Ahora, tributaria. ¿qué acarrea votos? Bajo su visión, su análisis, ¿cuáles podrían ser los factores claves que puedan virar la balanza para la segunda vuelta para uno u otro candidato? Le pongo 4 o 5 sobre la mesa. El endoso de los votos, usted ha dicho que no cree que eso se da, no responde por lo menos a una correlación lógica. Estaría, por otra parte, convencer a ese 15% de quienes votaron nulo o blanco por una u otra candidatura. El desarrollo de la crisis eléctrica en Ecuador. Acabamos de escuchar al presidente el día de ayer garantizar que no habrá crisis eléctrica. La evolución de los niveles de seguridad y la propia conducta del candidato presidente, tomar o no licencia, su escabrosa relación con la vicepresidenta. A mí me parece que la decisión de voto no se da por elementos digamos, de razón, ¿no? Sino más bien sobre las expectativas y el sentimiento. Yo creo que los ecuatorianos van a definir ahora en abril, ¿no es cierto?, cuál de los dos candidatos le genera más confianza para tener mejores días. Eso creo que es básicamente, Pero ¿no? ¿cómo se Y eso es lo construye que esa tiene. confianza? Y esa confianza, creo yo, al menos creo que en la vida en general se construye diciendo las cosas como son y diciendo la verdad, ¿no? Y creo que el candidato que más mienta, pues creo que es el que menos votos tendrá. La campaña con esa característica dinámica en las redes sociales, en su visión, continuará así o es necesario un contacto más cercano de los candidatos a través de los medios de comunicación tradicionales, a través del recorrido en las calles, en las ciudades, tocar las puertas? Mire, usted tal vez ha presenciado lo que ha pasado en las últimas elecciones, ¿no? Que los fenómenos políticos están dados por sentimientos, ¿no? Por ejemplo, en la elección del mismo presidente Noboa, el cartón fue esencial, creo yo, para la elección en el año 2023. En el caso de Lazo, el tema de los zapatos rojos, son cosas que apelan más a una trend y a un sentimiento, ¿no? Entonces me parece que el voto, digamos, no es racional, es un tema sentimental y por ahí es donde van a atacar las campañas, ¿no? ¿Quién hace soñar más, ¿no es cierto?, al ecuatoriano, y ese es el que va a ganar. Quisiera terminar quizá este diálogo ya, sin perjuicio de que Rosana tenga alguna última Perdón que sea un inquietud. poco escéptico, ¿no?, de este tema, pero al menos Sí. es así como yo veo como economista, ¿no? Sí, justamente le quería preguntar yo en mi pregunta final, con este país tan atribulado que tenemos, lleno de incertidumbres, llenos de sorpresas, por lo general desagradables, ¿ve usted una luz al final del túnel? Tras el desarrollo de estas elecciones, Ecuador tiene en el panorama, en el perfil a futuro, esperanza de tiempos mejores? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer a nivel de política económica, que es lo que yo manejo. Me parece que es necesario y urgente recuperar la producción petrolera. Subiendo la producción petrolera, los problemas son menores y creo que esa agenda está pendiente y se debe hacer urgente. Creo yo que se debe incentivar la industria minera en el país porque trae muchísimos recursos de inversión y además hacia futuro muchas exportaciones, y eso creo que se tiene que hacer en el país. Y creo también que se debe recircular liquidez que hoy por hoy está, digamos, represada en el Banco Central para, digamos, creo yo, financiar parte del presupuesto del déficit para pagar atrasos, que eso reanimaría la economía de forma importante. Y de alguna forma, impulsar también la obra pública a través de alianzas público-privadas, ya que no hay suficiente capacidad fiscal
para poder hacer obras que mueven la economía. Creo que esas cosas son viables. Creo que el Ecuador, con un empuje entre 2 puntos porcentuales del PIB, puede retomar la senda del crecimiento. Creo que es una cuestión de diseñar esa política económica y cualquiera de los dos candidatos podría hacerla, ¿no? Ahora, economista, valía la pena también, quizás ya para ir cerrando, analizar la constitución de la Asamblea Nacional, porque si pensamos, por ejemplo, en una reforma tributaria u otras decisiones que querría, en este caso, el gobernante de turno implementar, muy probablemente tendrán que pasar por la aprobación o no de la Asamblea del Ecuador. Sí, mire, a mí me parece que la conformación, primero que en un sistema hiperpresidencialista como el Ecuador, creo que da mucha libertad a los presidentes para poder hacer reformas económicas y el Ministerio de la Ley ayuda muchísimo. Casi todas las reformas económicas han sido aprobadas por el Ministerio de la Ley. La conformación de la Asamblea actual, ¿no es cierto?, al menos nos asegura una cosa, que no va a haber muerte cruzada en los próximos 4 años, porque va a estar bloqueada una supermayoría. Y la posibilidad de generar una mayoría para poder pasar reformas está ahí latente y creo que podría ser viable si es que hay un buen acuerdo político, ¿no? Entonces, yo al menos creo que desde el punto de vista de estabilidad política, el tener bloqueada una muerte cruzada creo que nos da algo de alivio para que el presidente que gane pues pueda administrar el país con tranquilidad los próximos 4 años y no exista una pugna entre asamblea y ejecutivo, ¿no? Un detallito final también. Usted señaló en su intervención inicial de que las perspectivas daban o viraban de alguna manera la balanza, si sea ligeramente, en favor de una reelección de Daniel Noboa. ¿Qué le lleva a usted a pensar en esa posibilidad como la alternativa más probable? Miren, digamos, y esto es una cuestión solo de obviamente de apreciación como analista, ¿no? Y viendo los candidatos y sus discursos, pues uno puede rankear esos candidatos como anticorreístas o antinovoístas, ¿no? Y vemos que hay más en esos candidatos que recibieron muy pocos votos, hay más anticorreístas que antinovoístas. Por lo tanto, creo yo que va a ser más fácil para Noboa, captar esos votos, ¿no? Esa es la sensación que tengo. Y por lo tanto, obviamente, digamos, nada está dicho. Las campañas políticas son desde cero en la segunda vuelta y bueno, veremos cuál es el resultado, pero al menos esa es la apreciación inicial. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Un gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Declaraciones del economista Santiago Caviedes, analista de alto nivel aquí en Ecuador, trabaja para algunas organizaciones internacionales, fue viceministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno. Su actuación resultó clave para la renegociación de la deuda externa de Ecuador con los multilaterales que se hizo en la época del ministro Richard Martínez y luego con el ministro Mauricio Pozo. Son las 8:17.